Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical. Vamos a continuar con nuestra serie de temas que tienen que ver con soteriología. No sé si ya a estas alturas, no sé cuántas, creo que van más de 8 o 9 lecciones. Espero que ya tengamos claro qué significa soteriología o qué es el estudio de la soteriología. No es esotería, por si alguno por ahí piensa eso. Es principalmente la doctrina que tiene que ver con el tema de la salvación. Y ya hemos visto, como dentro del orden de salvación, algunos puntos. No sé si a esta altura todos ya tienen claro o tienen una idea, o todavía siguen con el dolor de cabeza con la predestinación, con la elección. ¿Quién nos la puede explicar en este momento, hermanos? A ver. Deberíamos de tratar de dar a entender un poco acerca de estos temas. Y hoy vamos a ver uno de los temas sencillos pero complejos. Porque este tema que vamos a ver el día de hoy, que creo que no se va a poder ver en las pantallas porque tenemos problemas técnicos, después les estaré pasando las imágenes, las diapositivas de lo que vamos a estar viendo. Y vamos a ver el tema de la fe. Y para empezar con este tema de la fe, quisiera hacer una pregunta, hermanos. Si estamos viendo soteriología, que es el tema de la doctrina de la salvación, ¿la fe salva, hermanos? ¿Por sí sola no? ¿No? ¿Están seguros? Segurísimos. Una paleta al que al final se equivoque. Bueno, vamos a ver si realmente la fe salva o no salva. Vamos a dar lectura a un pasaje y como no tenemos ahorita proyección, espero que todos hayan traído su Biblia. Vamos a dar lectura al libro de Efesios, la carta de Efesios, carta a los Efesios capítulo 2, y vamos a dar lectura a los versículos 8 y 9. Carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así, yo lo tengo en la Biblia de las Américas. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice también, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este va a ser nuestro pasaje, y el tema de hoy va a ser la fe como un medio de salvación. Es cierto lo que aseguran, que la fe como tal no salva, sino que según el libro de Efesios, la carta a los Efesios, Pablo dice que la fe es un medio para la salvación. Entonces, entendiendo que la fe es el medio para llegar a la salvación, tenemos que entender entonces qué es la fe. Vamos a ver primero un concepto en la definición de fe, porque es necesario entender qué significa fe en el contexto de la Escritura, en el contexto de cómo lo redactaron o a qué hace referencia, para poder entender uno de los pasajes que nos habla acerca de la fe, que seguramente muchos ya lo traen a la mente, que es el libro de Hebreos. En Hebreos nos va a hablar acerca de la fe, pero para entender Hebreos necesitamos entender un poco acerca de qué significa la fe. Ya que no lo tenemos en las pantallas, no sé si se ve o no se ve, ¿todavía no? Fe es la palabra en griego pistis. Y vamos a ver pistis en el Nuevo Testamento aproximadamente un poco más de 200 veces. Pero lo vamos a ver con connotaciones distintas. Pistis se va a interpretar como fe, como fidelidad, como fiel o como gracia. Entonces vamos a ver pistis en varios pasajes
O vamos a verlo, la interpretación va a depender del contexto. Por ejemplo, Hebreos 11:6. Si vemos Hebreos 11:6. Déjenme ver por qué yo traigo la de las Américas y creo que trae otra traducción. ¿Alguien tiene la Reina Valera que pueda darle lectura? Sí. ¿Frank? A ver. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, tenemos una idea acerca de la fe. Dice que sin fe, sin pistis, es imposible agradar a Dios. Entonces, en una relación de fe, nos habla acerca de la fe como algo relacionado a Dios con la convicción de que Dios existe y es gobernador y creador de todas las cosas. Tenemos otra idea de pistis en lo relacionado a Cristo. Por ejemplo, podríamos ver, este mismo pasaje que acabamos de leer en Efesios, porque somos gracias por medio de la fe. Romanos 3:3. Nos da otra idea acerca de lo que es fe, pero en otra connotación. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 3, entonces ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Es decir, anulará la pistis de Dios. Entonces, en la lectura original, vemos que la fe, la pistis, está relacionado en muchos pasajes que no necesariamente tienen que ver con la fe en el sentido de la salvación. Hebreos 11:1, que es la definición de la fe y que creo que la mayoría conoce o tal vez se sabe de memoria. ¿Qué es la fe? La convicción. Bien, entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay un diccionario que se llama Diccionario Perspicacia y encontré una definición que me ayudó un poco más a expandir un poco esta idea de la fe. Y es que la Biblia define la fe como la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. ¿A qué me refiero con expectativa segura? Es la idea de algo tangible que garantiza una posesión futura, como en este caso, la salvación. ¿Ya somos salvos? Sí. ¿Ya se ve? Bien, ahí está. Entonces, ya somos salvos, pero realmente es algo que a futuro vamos a comprobar esa salvación. Porque ¿quién de aquí ahorita me puede garantizar que es completamente salvo? ¿O cómo podemos nosotros garantizar que cualquier persona, que no seamos tal vez nosotros, que nos congregamos en una iglesia, son salvos? Por la fe. Y por otro lado, la demostración evidente comunica la idea de presentar pruebas que demuestran algo, particularmente algo contrario a lo que parece a simple vista. Es decir, nosotros creemos en un Dios que vemos o que no vemos. ¿Mande? Que no vemos. Realmente es parte de esas ideas que están en contra del cristianismo o de los que están en contra de la fe, de los que son ateos, porque niegan la existencia de Dios. Y nosotros creemos en un Dios que ciertamente no lo vemos palpablemente, visiblemente, pero que tenemos fe que existe. Entonces, la fe, como tal, necesitamos entender, no es credulidad. Porque si dijéramos que la fe, en el sentido de lo que nos habla la Biblia, es credulidad, podríamos decir que una persona puede confiar o creer en sus amigos y que sus amigos van a ser leales. Y eso, podríamos decir entonces, eso es fe. Podríamos decir entonces que si la fe es credulidad, los científicos que creen en los principios de la ciencia, entonces
confían en ello, tienen fe en esos principios en los cuales estudian, en los cuales se preparan. O una persona como un granjero que constantemente planta la semilla, la riega, la cuida y espera a que dé fruto. Entonces, si decimos que fe es creer o es solamente el hecho de la credulidad, entonces estamos teniendo un concepto erróneo de lo que es la fe. Porque si no, ¿cuántos en el mundo que no son creyentes, que están sin Dios, creen? De hecho, el libro de Santiago nos habla de personajes que creen, pero no son salvos. ¿Alguien sabe quiénes? Los demonios. Los demonios simplemente creen, pero ¿son salvos? ¿Por qué no? Si creen, si tienen pistis. ¿Mande? ¿Por acciones? Entonces, ¿podríamos decir que la fe por acciones es la que nos salva? Entonces, ¿porque no tienen confianza? Bueno, vamos a ver entonces, respecto a todo esto, porque la fe, a pesar de que es un tema simple, sencillo, de mencionar en la iglesia, porque todos tenemos fe, ¿sí o no? Pero ¿tenemos fe en qué? ¿O para qué tenemos fe? Entonces, para poder entender esto, vamos a empezar a desarrollar lo que la Biblia nos dice acerca de la fe, porque no menciona una sola fe. Y Pablo empieza a desglosar muchos pasajes. Es más, si no mal recuerdo, en el Antiguo Testamento solamente hay 3 pasajes que hablan acerca de la fe, en el sentido de lo que vemos aquí en el griego, pistis. Solamente 3 veces se menciona en el Antiguo Testamento, y todo lo demás respecto de la fe se menciona en el Nuevo Testamento. Por ello salta una pregunta. Si la fe solo se menciona 3 veces en el Antiguo Testamento, y estamos viendo que la fe es un medio de salvación, igual algunos ya saben, los que van al seminario tal vez, ¿cómo se salvaron entonces los del Antiguo Testamento? No confían en las promesas de Dios, especificadas desde Génesis 3:15, por ejemplo. Bueno, vamos a ver entonces cómo se fue desarrollando, porque la fe no es reciente, no es algo que nosotros solamente tenemos. Tenemos la ventaja y esa magnífica oportunidad de conocer la fe mucho más explicada que hace muchos años, y que más que en el Antiguo Testamento, pero también podríamos decir que ellos tuvieron más fe que nosotros. Entonces vamos a ver. Exacto, Hebreos nos va a hablar acerca de la fe, y vamos a llegar justamente a esa pregunta. Lo vamos a ver en esta clase. Vamos a ver los tipos de fe. Ahora sí que ya se está presentando en las pantallas. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los tipos de fe que encontramos o que nosotros podemos conocer. Hay una fe natural. Hay una fe como don del Espíritu Santo. Hay una fe como fruto del Espíritu Santo. Hay una fe viva y activa, y la que nos interesa como analizar, estudiar y comprender, que es una fe salvadora. Entonces, una fe natural. ¿Cuál creen ustedes que sería una fe natural? La que todo el hombre tiene. En los ejemplos que mencionamos, aquel que cree que si es granjero, si planta una semilla, cree fervientemente que va a tener una cosecha. Personas que no creen en Dios y que están en el mundo y que tienen una fe natural en cualquier cosa, de cualquier hecho que pudiera ocurrir. Pero tenemos una fe que es un don del Espíritu Santo. Y aquí la pregunta es, ¿esta fe la puede tener cualquier persona? Vamos a leer primer carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 9.
dice, bueno, si leemos desde el 8, dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otra palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. Entonces, ¿en qué consiste esta fe, hermanos? ¿Cuál es esta fe que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros? Bueno, no a cada uno de nosotros, a algunos de nosotros. ¿Esta fe la tienen todos? No, es una fe dada por el Espíritu Santo para ser salvos. No, ese es, por ahí no sé si están en las diapositivas. Esta fe consiste en la facultad de confiar en Dios, aunque todo parece estar por los suelos. ¿Conocen a alguien así? Que pasa las situaciones más duras, más difíciles, y aún así se demuestra confiado en Dios, pierde su trabajo y ¿qué dice? Dios proveerá. Pierde su salud y ¿qué dice? ¿Mande? Dios tiene el control absolutamente de todo. Muere un familiar, no hay circunstancia que esta persona no pueda pasar, pero es por él. Es por la fe que el Espíritu Santo ha impartido en esta persona, en este creyente. Es esa capacidad de aferrarse a Dios en oración. Entonces, 1 Corintios 12:9 nos habla de una fe como un don, pero si no es repartida a todos, entonces ¿cómo somos salvos por medio de la fe? Si este don no lo reparte a todos el Espíritu Santo, ¿no tendría que repartirlo para que todos los que tengan este don sean salvos? Eso podría ser como la lógica de pensar, pero no es así. Vemos que en la Biblia, por eso es importante ver las connotaciones o la relación. El concepto de pistis tiene muchas ideas acerca de la fe, la cual nos ayuda en momentos en cada una de las situaciones o cada una de las personas distintas. Entonces va a haber personas que tengan este tipo de fe para aferrarse a Dios. Pero tenemos otra fe. Vamos a ver Gálatas 5:22. Algunos ya se lo saben. ¿Qué dice Gálatas, hermanos? En desorden, pero creo que sí están todos, ¿va? Pero dice que es un fruto. Y dentro de ese fruto viene la cualidad de la fe. Dado que la fe es un fruto del Espíritu de Dios, no es posesión de todas las personas, solamente es posesión de ¿quiénes? De los que están en el Espíritu, porque es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, en este sentido, la fe no es algo estático, no es algo como, si es parte del fruto, si nosotros andamos en el Espíritu y el Espíritu está en nosotros, quiere decir que el fruto, principalmente hablando de la fe, se va a ir desarrollando en nosotros y va a ir creciendo. Y esto nos lleva a la otra fe o el otro tipo de fe relacionada en la vida del creyente, la vida del cristiano. Romanos capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer desde el 11 para entender la idea. Pablo a los romanos les dice en el versículo 11: porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando estén entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto de la vuestra como de la mía. Entonces, decimos que hay un tipo de fe que es una fe viva y activa, porque no es que Dios me dio el don o hay un fruto que está en mí que no se utiliza o que está como quieto, apagado. Es una fe
que ayuda a que entre nosotros podamos ser, como dice Pablo, confortados, consolados, animados, o como lo dice mismamente Pablo, seamos confirmados, en el sentido de reafirmar que nosotros somos de Dios. Porque en este tipo de fe, hermanos, vemos que todos tenemos esa fe o esa confianza en Dios para que nosotros al momento de estar compartiendo con nuestros hermanos, ellos por nuestra fe sean animados. Entonces, tenemos estas, al momento vamos con estas, son 5, y vamos con el último tipo de fe que nos muestra la Biblia, y que es el tema principal de nuestra lección. En Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces, la fe que acabamos de ver es esa fe que nos mantiene estables. Es esa fe que viene después de que nosotros hayamos tenido esta fe salvadora. No podemos tener los otros tipos de fe si no hemos tenido esta fe salvadora. Pero dice que esta fe no es de nosotros, no nos corresponde a nosotros, sino que es don de Dios. Entonces, si la fe como medio de salvación no proviene de nosotros, entonces, ¿cuál es esta fe que que nosotros debemos de entender como la fe salvadora? ¿Cuál creen ustedes, hermanos, que es la fe salvadora? ¿Mande? La fe del Espíritu, la que viene del Espíritu Santo. ¿Qué dicen, hermanos? La fe que nos da el Señor. La fe en Cristo. La fe mesiánica. Esa es la fe salvadora. ¿Por qué? Vamos a ver parte de este proceso de salvación por medio de la fe. Hay un pasaje que me gustó mucho, que está en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17. Entonces, la fe que salva es la fe en Jesús, la fe mesiánica. ¿Cómo nos hacemos acreedores a esta fe, hermanos? ¿Cómo nosotros tenemos fe, esta fe salvadora? Vamos a leer Romanos 10, versículos 13 al 17. ¿Alguien lo tiene y puede dar lectura al versículo 13? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Listo, ahí tenemos el primer punto respecto a la salvación. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Invocar el nombre del Señor. Listo, todos pueden invocar el nombre del Señor. ¿Cierto o falso? Falso, no todos pueden. Es más, no todos quieren tampoco. Leamos ahora el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muy bien. Versículo 16 dice: sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17: ¿cómo obtenemos la fe? Así que la fe viene de oír. Ok. En la traducción, bueno, que ahorita lo vamos a ver, en la traducción de la Reina Valera dice: y el oír por la palabra de Dios. Pero hay un error de traducción, porque la palabra correcta no es la palabra de Dios, y vamos a entender por qué. Porque estamos hablando de la fe salvadora y la fe en el Hijo de Dios. Por ahí en las imágenes hay una pirámide, y vamos a empezar a desglosar. ¿Puedes ponerla? La pirámide dice: ¿cuál es el objetivo? Y hay varios escalones para llegar a ser salvos. De acuerdo al pasaje que acabamos de leer, hermanos,
¿qué necesitamos primero? ¿Cuál es el primer escalón para poder llegar a esa salvación? ¿Mande? A ver, la hermana Gretita dice primero oír. Nuestra hermana Ale nos dice invocar el nombre del Señor. Pero ¿cuál sería el primer escalón? Ser enviados. Tenemos como primer punto, ¿cómo podemos invocar el nombre del Señor según el pasaje dice en el versículo 14? ¿Cómo puedes invocar a aquel en quien no han creído? Entonces, no pueden invocar si no han creído en aquel. ¿Quién es aquel? Nosotros sabemos Jesús, pero dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, en el contexto de la carta a los romanos, Pablo está señalando que ¿quiénes son enviados? ¿O por quién son enviados? Por Dios. Son enviados por Dios primeramente. Entonces, el primer escalón es ser enviados. Pablo dice que dentro de este orden primero necesitan ser enviados. ¿Pero enviados a qué? A predicar el Evangelio, que ese es el segundo escalón. Necesitan ser enviados para la predicación. ¿La predicación de qué? Dice el versículo, ahí mismo en el versículo 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Acerca de Jesús, efectivamente. ¿Puedes poner la siguiente? Oír de quien deben de creer. Ese es el siguiente paso del escalón antes de llegar a ser salvos. Necesitamos escuchar en esa persona a quien deben de creer para poder alcanzar la salvación. Y por último, creo que o faltaba algo por ahí. Tenemos la siguiente. No solamente es oír en quien deben de creer, sino es creer en aquel a quien invocan. Y por último, tenemos el de invocar el nombre del Señor para ser salvos. Esa pirámide es la que nos presenta Pablo en la carta a los romanos. Pero a nosotros nos interesa respecto de la fe lo que está marcado ahí en blanco. Oír en quién o de quién deben de creer. Porque pasamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, dice en el versículo 17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Perdón, la palabra de Dios. Si ven que ahí dice la palabra de Dios. Pero en el griego, pasando a la siguiente diapositiva, en la Biblia de las Américas es una mejor traducción. Porque dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, la fe viene por oír a Cristo. No solamente a Dios, sino si hablamos de una fe salvadora o una fe mesiánica, nosotros somos salvos si nosotros escuchamos las palabras de Cristo. En este sentido, cada vez que nosotros compartimos el Evangelio, cada vez que nosotros hablamos de las buenas noticias, ¿nosotros qué estamos haciendo? Compartiendo las palabras de Cristo. En este punto, hermanos, entonces, es importante que veamos que de nada sirve que nosotros hablemos y compartamos nuestra experiencia acerca de cómo fuimos salvados. Porque eso sirve, tal vez fortalece la fe de todos los que estamos aquí porque ya hemos creído. Pero si nosotros hablamos de nuestro testimonio, si nosotros decimos, aquí está la oración de salvación, repite después de mí, bandera de México. Si nosotros decimos a cada uno de los que se nos acercan, repite esta oración y decimos, me arrepiento de mis pecados, confieso que Jesús es el Hijo de Dios, y empiezo a decir, y hasta como que empiezan a estructurarlo bonito. Y ¿esas son las palabras de Cristo? ¿Esa es la fe que los va a conducir a la salvación? Porque, nuevamente repitamos Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, la fe es el vehículo, es el instrumento que Dios
decidió utilizar para que nosotros seamos salvos. Y nuevamente dice, y esto no es de vosotros. ¿De quién son las palabras nuevamente? De Cristo. En ese proceso de salvación tenemos entonces que entender, para el punto número 4 de esta lección, ¿cuáles son esas palabras de Cristo? ¿Cuál es esa fe que salva? Como el Cristo, el Hijo de Dios, el cual es el único medio de salvación para el hombre. Es esa fe mesiánica. ¿Pero cuál es esa? Vamos a leer Mateo 16, versículos 13 y 15, al 15. Ya si alguno desea introducirse un poco más a conceptos de la fe mesiánica, porque eso ya lo vimos en Cristología, pues creo que ahí en YouTube deben de estar las predicaciones o los mensajes. El objetivo del día de hoy no es explicar qué es la fe mesiánica a profundidad, ni cuándo surge, ni cómo surge, sino ver cuál es esta fe salvadora que nos conduce a la salvación. Mateo 16, versículo 13 al 15. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Primera pregunta, ¿quiénes piensan los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o uno de los profetas. Ahí tenemos como la explicación de grupo en general, fuera del grupo de Jesús. 15. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Aquí está el tema de la fe de la cual nos habla Efesios 2:8. ¿Cuál es esa fe que nos conduce a la salvación? ¿Los testigos de Jesús, de Jehová, creen en Jesús? Sí. ¿Otras religiones creen en Jesús? La mayoría, sí. ¿Pero tienen la misma fe que los va a conducir a la salvación que nosotros? Versículo 16. ¿Qué contestó Pedro? Tú eres el Cristo. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la fe que nos explica como algo, como el medio para la salvación, es esta confesión de Pedro. Esta fe es la que nos conduce a la salvación. No solamente el creer que Jesús estuvo en la tierra, no solamente que Jesús fue un gran hombre, no solamente creer que Jesús es como el fundador de la iglesia, sino es la confesión de Pedro, es el principio de esta fe salvadora. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si nosotros no creemos de verdad esto, hermanos, aunque vengamos a la iglesia, aunque llevemos 10, 15, 20, 30 años de cristianos congregándonos, si no estamos seguros de que Jesucristo o que de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces no vamos a ser salvos. ¿Podemos confesarlo? Tal vez sí, porque ahora ya tenemos esta idea. O sea, nosotros ahorita ya conocemos que el creer que Jesús es el Cristo es lo que nos va a conducir a la salvación. Pero si realmente de todo corazón no lo creemos, no nos aferramos a ello, entonces esa fe no nos va a conducir más que a una vida tal vez piadosa en apariencia. Entonces, por ahí ya estaba al principio, la fe mesiánica es la fe de Jesús en Nazaret como el Cristo. Y vamos a ver algunos pasajes que demuestran que no solamente Pedro fue el único que hizo esta confesión. Vamos a ver, por ejemplo, Juan capítulo 11, versículos 25 al 27.
Juan 11, 25 al 27. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Perdón, se me movió la... El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que vive, el que viene al mundo. Entonces, ¿a quién le hace esta confesión? ¿Quién hace esta confesión? Marta. ¿Quién era Marta? Pero ¿se acuerdan de esa historia que yo con Emanuel luego leemos mucho esa historia seguido y decimos que es Marta Dorantes? Afanada y turbada estás con los quehaceres. Pero en ese punto, Marta ya había escuchado acerca de las palabras de Jesús. Igual no puso atención como su hermana, ¿verdad? Pero escuchó ¿Y cuál fue su confesión? ¿Quién se lo reveló a ella también? Jesús no le dijo. Jesús le dijo, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. No le dijo, ¿crees que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Le hizo una pregunta que no tenía relación a exactamente lo que confesó. Pero vemos que aún Marta, a pesar de no estar en el mismo momento que Pedro, hace esta confesión. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, nos dice el propósito del Evangelio de Juan. ¿Para qué se escribió el libro de Juan? Versículos 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero las que se han escrito, estas que se han escrito, para que creáis que ¿qué? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengas vida en su nombre. Entonces, vemos que esta fe es la que nos conduce a la salvación. Este es como dentro del proceso de la salvación, esta fe es la que nos va a conducir y de lo que hemos visto es lo que Efesios 2:8 resume. No es de vosotros, sino es un don de Dios, es un regalo, es una dádiva que Dios nos da. Y es únicamente a través de Cristo Jesús. Entonces, la respuesta de Pedro, vamos a ir nada más para retomar lo que vimos en nuestros pasajes. En el versículo Mateo 16:17, vemos que esta fe tiene su origen en Dios. Dios es el autor. Porque le dice, no te lo reveló carne ni sangre. En el versículo 18, este es el fundamento de la iglesia en el nuevo pacto. Esa es la fe que a nosotros nos salva, el creer que este hombre, Jesús, es el Hijo de Dios. Y para finalizar, hermanos, respondiendo a la pregunta que hicimos hace un momento. Si Jesús nació hace aproximadamente 2000 años, ¿cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? ¿Pero por creer en qué? Ajá. Dice que creyó en Dios, creyó a Dios. ¿Pero qué le creyó a Dios? Pues, vamos a poner por ahí un pasaje para que nos podamos ayudar. Hay una idea que muchos utilizan respecto a la ley, diciendo o tomando como en referencia tal vez en la parábola del joven rico que va con Jesús y le dice, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué Jesús le responde? Guarda todos los mandamientos. Entonces, de ahí surge o parte de la idea de que los del Antiguo Testamento, todos antes de Jesús, fueron salvos a través de guardar la ley. ¿Es eso correcto? Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice, sabiendo que el hombre
no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios dio la ley, pero la ley no la dio como para que el hombre fuera salvo. ¿Cómo fue salvo entonces el Antiguo Testamento? Todos los hombres del Antiguo Testamento. La fe en Cristo. Exactamente. Los del Antiguo Testamento fueron salvos exactamente como nosotros. ¿Cuál es la diferencia? El nombre. Nosotros conocemos que es Jesús. Y por eso decía yo hace un momento que el Antiguo Testamento tiene mucha más fe que nosotros, porque ellos no tenían el nombre exacto de la persona, como para decir, pues es Carlitos, y ya conozco a Carlitos y sé que es Carlitos. Si me ponen a Isra, yo sé que Isra no es. Ellos no tenían esa idea exacta de una figura clara, pero que sí es lo que tenían. La promesa, Romanos 1:2, y es parte de lo que estamos estudiando con los jóvenes, y es por eso que nosotros estamos leyendo la Biblia en orden cronológico. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas. ¿En dónde? Acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Eso no está en pantalla. El evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesús, las palabras de Cristo, ¿desde cuándo fueron entregadas? Desde el Antiguo Testamento. Esa es la promesa que ellos siguieron. Esa es la confianza, la seguridad en la cual ellos se fundamentaron. Génesis 3:15. El protoevangelio, la promesa de la redención de la humanidad a través de ¿qué? Del Mesías, ¿no? De la simiente de la mujer. Y sí, efectivamente Hebreos nos da una lista de personas que creyeron en Dios. Abraham es uno de ellos, David es uno de ellos, nos menciona a Enoc, nos menciona a Noé, nos menciona a cada uno de ellos que creyeron en Dios, pero la principal fe que los condujo a la salvación, ¿cuál es? La fe en el Mesías, en el Hijo de Dios que iba a redimir y a salvar a toda la humanidad. Entonces, todos los hombres del Antiguo Testamento se salvaron igual que nosotros. Y esto, hermanos, es lo que tenemos que ver respecto a este tema en la soteriología con relación a la fe. La fe por sí sola no nos salva. Es simplemente el medio que Dios utilizó para que a través de Cristo Jesús nosotros creamos y seamos salvos. Ahora, los tipos de fe que vimos nosotros anteriormente son como el extra hacia nosotros, lo que nos sostiene, lo que nos sustenta, lo que nos hace ver que esta fe no quedó ahí. No es decir, como Pedro dice: yo creí o yo creeré que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Cristo. Lo está diciendo en algo presente. Hermano, hermana que nos escuchas hoy o desde la transmisión, ¿tú crees todavía que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Es una fe viva, es una fe activa que no nos conduce a decir: pues yo hace mucho tiempo creí, ya soy salvo, porque ya creí hace 12, 15 años, 20 años. Esta fe, como la vimos durante varios pasajes y que podemos analizar en todo el Nuevo Testamento, nos conduce a creer que Jesucristo sigue siendo el mismo hoy y siempre, y que Jesús sigue siendo el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que en eso nos fundamentamos cada uno de nosotros, y eso es lo que nos mantiene en ese sentido en la seguridad de nuestra salvación. Bien, hermanos, tenemos 3 minutos. ¿Alguna pregunta? De acuerdo a lo que dijiste al final, podríamos entonces decir que las personas del Antiguo Testamento que no tenían el nombre de Jesucristo, como nosotros, que ya sabemos lo que hizo Jesucristo,
¿Podría decirse que su fe fue acompañada por obras para la salvación? No necesariamente. De hecho, las obras no son como un requisito para la salvación, pero sí son una consecuencia de la salvación. Efesios 2, versículo 10. Dice, bueno, si leemos desde el 8, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la ley en el Antiguo Testamento no sirvió como referente para ser salvos, sino todo lo contrario. La ley es lo que, creo que es Romanos, es lo que dice que, en un resumen, la ley demuestra que somos pecadores y que por nuestras obras no podríamos jamás ser salvos. Creo que es Romanos 4. Déjenme ver. Romanos 4, del 1 al 3. Así es este. Por ejemplo, vamos a ver un personaje. Abraham. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, el que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces, Romanos nos confirma que las obras no ayudaron, ni pueden jactarse de las obras para decir, cumplí la ley, o hice esto, o hice aquello, por lo cual, entonces soy salvo. Sino que este pasaje en Romanos nos dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, pues no, en ese sentido las obras no ayudaron. ¿Ibas a mencionar? ¿No? ¿Sí? Quizás a manera de ilustración, podemos pensar en Israel cuando estaba en Egipto. ¿Qué hicieron ellos para liberarse de Egipto? Nada, recibieron la liberación de parte de Dios. Pero una vez liberados, Dios les dio su ley para que manifestaran que creían en ese Dios que los había liberado. Entonces, la ley viene después de la liberación de Israel de Egipto. Y así creo que también sucede con el cristiano, ¿no? Sus obras no sirven nada, Dios lo salva, y al momento que lo salva y lo rescata, la ley, la palabra de Dios, la voluntad de Dios es dada después para que caminen esa voluntad, manifestando que han creído en aquel que los ha salvado. Ok. ¿Sí escucharon de ese lado? ¿Sí? Bien, hermanos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, hermano, podría servir también como referencia para la pregunta de mi hermano. Me viene a la mente este pasaje de la primera carta de Pedro, donde precisamente está enfatizando esto. Él les dice así: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A este se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, realmente también los profetas, cuando hablaban de Cristo, pues ellos no se salvaron por sus obras, sino ya estaban confiando, aunque no sabían específicamente qué persona confiaba aquí, pero ellos también fue por gracia. Sí, exacto. Correcto. Bien, pues hermanos, con esto finalizamos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día, por el tema que acabamos de ver el día de hoy. Espero, Señor, que esto ayude a fortalecer cada día más nuestra fe y nos haga conscientes de la gran necesidad que hay de ir y predicar tu Evangelio.
Hemos visto, Señor, que la fe viene por el oír, y el oír, Señor, es por la palabra de Cristo. Que seamos sensibles cada uno de nosotros para compartir estas palabras de nuestro Señor Jesús, y que más personas sean alcanzadas por su gracia. Te rogamos por los que estamos aquí, por los que nos ven en transmisión, o los que aún vienen en camino, Señor. Que bendigas este día y este culto en el nombre de Jesús. Amén.